Buen día, bienvenidos a la FIL UABC 2024. A continuación tendremos la presentación del libro ¿Dónde está el arte? Para ello contamos con la presencia de Ekaterina Álvarez, autora de la obra. Ekaterina es editora, hace libros. Entre las decenas de libros que ha editado, esta es apenas su primera aventura como autora infantil. Describe su trabajo como divertido y desafiante, y en el que habita un espacio dedicado al arte. El Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM, donde hace 10 años está concentrada en las publicaciones y más recientemente en la comunicación del museo. Estudió biología y tiene un doctorado en ciencias biomédicas. Era una científica a la que le gustaba mucho dibujar. En el 2006 comenzó a hacer ilustraciones para libros y proyectos de animación. Ahora es muy feliz siendo maestra, enseñando ciencias y haciendo dibujos con sus alumnos. Junto a la autora le acompaña Ivette Landeros, quien hará los comentarios sobre la obra. Cedo la palabra a las invitadas. Bienvenidas. Solo una pequeña aclaración. La bióloga es María del Mar Hernández, la ilustradora. La bióloga y científica que se dedica también a la pedagogía y los libros ilustrados, y las ilustraciones, y su esposo Emilio Ramos, que también fueron los dos ilustradores de esta obra. Sería bueno que bajaran el... Perdón. Va a ser algo de la Sería bueno que bajaran el... No se puede, porque es afuera, es externo eso. Bueno, pues iniciamos. Ekaterina, bienvenida a la bella Cenicienta de Ensenada. Al público, muchísimas gracias por estar aquí. Con esta presentación arrancamos FIL UABC edición Ensenada, que hace unos momentos tuvimos la inauguración. Entonces, el día de hoy vamos a presentar este libro, ¿Dónde está arte?, de Ekaterina Álvarez. Leo este libro, llega a mis manos en un momento muy curioso de mi vida, en donde, a pesar de ser un cuento infantil, había un mensaje allá adentro que iba directamente para mí, y es de lo que me gustaría empezar. Tengo aquí un montón de preguntas que hacerte, Ekaterina, hice mi tarea. Y quisiera que ustedes también la conocieran y que tuvieran oportunidad de tener este libro en sus manos, y pues ahorita les vamos a platicar de qué se trata. Primeramente me gustaría saber un poquito más de ti, cómo fue que llegaste a esto, porque si bien ahorita estás trabajando en el Museo Universitario del Arte Contemporáneo en la Ciudad de México, eres editora, pero de repente dijiste, quiero escribir un libro, quiero hacer este cuento. ¿Cómo influye tu trabajo y todo el antecedente, todo el background que traes para poder sacar este libro? Pues muchas gracias, Ivette, y gracias a la feria por invitarme a presentar este libro, que es un primer experimento que tenía ganas de echar a andar porque tengo mucho tiempo trabajando en el mundo del arte, como bien lo platicó ahora Ivette, y bueno, tengo más de 20 años haciendo libros. Todo me ha llevado por azares del destino a hacer tanto libros, que es un acto colectivo, ¿no? que se hace con varias personas, y esta es la primera vez que escribo un libro dirigido a los niños a partir de la inquietud que tenía de acercarlos al arte desde un espacio de juego y no didáctico, sino mucho más intuitivo, ¿no? Es, digamos, como la primera inquietud que tuve y el primer estímulo para acercarme a esta aventura, ¿no?, de escribir. También por azares del destino terminé haciendo libros de arte, porque en principio, bueno, yo estudié danza, después estudié teatro, y finalmente me dediqué a las letras latinoamericanas, y también por un azar me decanté por los libros de arte, ¿no? Y terminé trabajando en un museo, que es el lugar donde pues llevo ya más de 10 años
diseñando, digamos, las líneas editoriales y encargándome del área de comunicación. Entonces, bueno, esto me llevó de una manera, azarosa, ¿no? Y se nota la influencia de todo este antecedente porque este libro habla de cultura de principio a fin, específicamente de museos, pero se nota ese gusto por la cultura. Y para que sepan de qué se trata, permítanme leerles aquí la contraportada. Un divertido recorrido por los museos donde vive el arte en la Ciudad de México. La pequeña Ota y su mejor amigo Artemio, un perrito muy travieso, se aventuran en busca del tesoro de huesos. Su viaje toma un rumbo inesperado cuando Arte se pierde en el Museo Nacional de Antropología y eso detona una persecución incansable. ¿Dónde está Arte? ¿Estará curioseando por las salas del museo, visitando a los cholos, sus antepasados de la época prehispánica, o haciendo alguna de sus fechorías perdido en las calles de la ciudad? De eso se trata y tenemos estos dos personajes, Ota y Artemio. Me llama mucho la atención específicamente el personaje de Ota, esta niña que tiene unos 8 años. Pues podría ser, yo la pensé de 11 años a Ota, pero podría abarcar, o sea, justamente los lectores y lectoras de este libro pueden ser para que lean solos la historia, me refiero, porque también pueden acompañarlos y leérselas, pero es de 8 a 12 años aproximadamente. Ok, bueno, pues tenemos este personaje de esta niña, Ota. Quiero saber cómo conectaste con este personaje. ¿Quién es Ota? ¿Cómo la describes tú? Pues bueno, Ota está inspirada en mis hijos. Yo tengo 2 hijos, un niño de 12 años y una niña de 6 años. Está inspirada en las amigas de mi hijo, el más grande, el que tiene 12 años. También en mi niña, también está inspirado en amigas mías, está inspirado en mí, ¿no? En mi propia historia, por supuesto, tiene influencia de eso, pero sobre todo de estas niñas y estos niños y sus curiosidades y su cabecita que todavía guarda mucha inocencia, mucha ingenuidad, mucha espontaneidad. Ota está inspirada justamente en una niña también rebelde. Yo al principio pensaba en la ambigüedad también del personaje, ¿no? De hacerla una niñe, ¿no? Ni niña ni niño, por eso le puse Ota. Al final, por una equivocación, pensé que Ota sonaba a otra, que es como todos o ninguna, ¿no? Entonces, digamos que ahí cabía todas las posibilidades y yo quería que eso fuera una constante, ¿no? Que no estuviera ceñido a un arquetipo, sino que Ota es un niño o una niña, ¿no? Y somos también todos nos identificamos mucho cuando la estamos leyendo, que hasta, bueno, tiene como toques y rasgos, ¿no? De mucha simpatía, de mucha rebeldía, ¿no? Y de mucho arrojo cuando está persiguiendo al perro por toda la ciudad porque Artemio se le pierde en la explanada del Museo de Antropología. Y ahí empieza su aventura, empieza buscándola en las salas del Museo de Antropología y va a terminar, bueno, recorriendo, va a tener 9 paradas, ¿no? 9 museos, pero bueno, lo que es divertido es lo que ocurre en el diálogo con las personas que trabajan en esos museos. O sea, también decir que la voz de las personas que trabajamos en los museos, yo la quería también que apareciera, ¿no? Porque pues eso, yo creo que los museos los hacemos las personas que los habitamos y que los trabajamos. Y se me hace bien interesante porque a pesar de ser un cuento, de ser una historia cortita, hay un viaje del personaje, hay un crecimiento del personaje de Ota, que ella en un inicio es ella y su perro y de repente se pierde y empieza con esta travesía. Entonces a la niña le viene una serie de recuerdos mientras recorre todos estos 9 museos de la Ciudad de México, le vienen recuerdos, le vienen experiencias. Recuerda que su abuela le cuenta una experiencia con extraterrestres, entonces ella empieza a ver, ¿y qué tal que esto es una nave espacial y me va a llevar como llevaron a mi abuela y cosas así? Me gusta mucho que la niña empieza a recordar las leyendas que alguna vez le dijeron y entonces ella empieza a tomarle sentido, ¿no? Porque esa es precisamente la conexión
que un niño, la primera vez que visita un museo, es, oye, ¿te acuerdas todas las historias que te contaron en la escuela? Bueno, pues aquí en el museo los vas a ver. Y entonces la experiencia es totalmente diferente con esta leyenda de los volcanes enamorados, que ella sabía una cosa y de repente está en el Teatro de Bellas Artes y ve estos dos volcanes y dice, wow, o sea, son ellos son los volcanes enamorados. Entonces toda esta ingenuidad de esta niña, de quién es antes y quién es después, al final no les voy a decir si encuentra arte o no, pero al final de esta historia, Ota es otra, que tiene un crecimiento y tiene un conocimiento, tiene un mundo de experiencias por haber entrado en esta aventura. Ya es hora de dormir. Nos apagaron la luz. No, bueno, quería agregar justo a lo que dice Sibeth, que, o sea, contarles que sí, que esto es un viaje abonando a lo que estás diciendo, que es un viaje de descubrimiento y de descubrimiento y de reconocimiento, ¿no? Es como la tercera capa o la tercera, ¿no? de la lectura, donde, claro, está la aventura de la persecución, ¿no? Ota corriendo, buscando al perro. Está la segunda lectura, bueno, no, la primera sería como el recorrido histórico, ¿no? Sobre la historia del arte en nuestro país, ¿no? O sea, yendo del arte prehispánico al contemporáneo, ¿no? Arte prehispánico, luego virreinal, luego arte moderno y luego finalizando en contemporáneo. O sea, es como esa primera información que yo quería entregar. Y después la de la persecución, la adrenalina, ¿no? El objetivo de encontrar el tesoro de huesos, la aventura, ¿no? Porque al final yo lo que quiero proponerles a los niños es ofrecerles la oportunidad de que el arte sea una aventura y no algo que padezcan y que tengan que hacer por una obligación o porque se los mandaron de la escuela o porque sus papás quieren que se comporten bien en una sala de un museo, sino lo que yo quiero es que ellos descubran que el arte es una aventura y que el arte además puede estar en esa experiencia, no en la sala o en el objeto que están viendo, ¿no? Y esa tercera lectura, que es de la que tú estás hablando, que es una capa, digamos que la más profunda, es que una niña, que podríamos decir, pues la corta memoria de una niña de 11, 12 años puede empezarla a asociar, o sea, es como el despertar de tu propia memoria, de tus asociaciones y de cómo acomodas un viaje interior, ¿no? Al final ella, como dices, es otra y descubre, porque va descubriendo, ¿no? Esta transmisión oral de estas mujeres que le han contado leyendas, que le han contado cuentos, ¿no? Decir también que esa abuela está inspirada en mi madre, que le decía a Ivette justo que mi familia es de Sinaloa, me siento muy apapachada aquí, en el norte, porque pues me es muy familiar, ¿no? Mis padres se fueron a estudiar a la Unión Soviética muy jóvenes y yo nací allá, pero crecí en mis primeros años en Culiacán y bueno, para mí esto es, ¿no? Es bastante abrigador, ¿no? Y bueno, y esa abuela es de Culiacán y esa es la abuela que cuenta las historias de los extraterrestres. que también esa abuela fue la abuela que me llevó a los museos, esa abuela es una abuela bastante aventurera, ¿no? Pero esa abuela es culichi. Y a mí me pasó algo muy, muy curioso. Te comentaba hace un momento que este libro me llegó. Definitivamente los libros, una vez que el autor termina de escribirlos, el libro ya no es tuyo, ya es de los lectores. Entonces cada lector va a encontrar la historia de diferente manera. Yo puedo encontrar un mensaje, mañana Melissa puede encontrar otro mensaje, mañana acá ellos van a encontrar otro mensaje, porque cada quien lo lee desde sus vivencias, desde su experiencia. Y yo noté algo en este libro que no sé si lo hiciste a propósito o yo de plano me viajé, pero en varias ocasiones, tanto Arte como Ota dicen, ay, me distraje. O sea, el objetivo de Ota es encontrar a Arte y el objetivo de Arte es que Ota lo encuentre. Y mientras van recorriendo varios museos. Entonces, el objetivo de Ota es encontrar a su perro, sin embargo, ella se distrae viendo Arte y ahí es en donde yo dije, es que esto es el arte es la vida misma, el arte son esas distracciones, porque sin estas distracciones no va a tener esa experiencia. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor es como cada uno de nosotros tenemos nuestro objetivo, no sé, mi objetivo es terminar mi carrera en 3 años,
y yo voy a estar enfocada en terminar mi carrera. Pero la vida no sucede en ese objetivo, la vida sucede en el camino, en esas distracciones que vas teniendo porque son las que te van dando el aprendizaje, la experiencia. No sé si eso fue adrede o yo de plano lo vi por otro lado. No, pues yo creo que tú lo articulas muy bien, lo dices muy bien. O sea, y diste un ejemplo además muy concreto, el de la carrera, pero sí pensé en esos espacios. Yo también les digo detenerse a oler las flores, ¿no? En este objetivo de trazarse metas, a veces no es posible detenerse a oler las flores, y ahí es donde, en esos espacios es donde yo encuentro la poesía, donde llega la inspiración, donde puedes pensar en otra cosa, ¿no? Donde justo los museos lo que ofrecen es eso, ¿no? Es abrir esos espacios donde tal vez algo que habías visto en tu cotidianidad lo ves distinto porque lo montaron distinto en una sala, ¿no? Hay muchas obras, por ejemplo, de arte contemporáneo donde ocurre eso, pero no solo en los objetos de las obras, o en una pintura o en una fotografía, ¿no? Pero creo que lo que me inspiró a hacer esto es que Ota encuentra en ese recorrido, en esa experiencia, como tú dices, distracciones que le permiten el reconocimiento, ¿no? Que le permiten pensar en todo eso, los volcanes, o cuando, por ejemplo, el custodio del Museo de Antropología está frente a la Coatlicue y le dice, oiga señor, ¿usted de casualidad no ha visto arte? Porque además eso es muy importante, arte no es la disciplina, es el perro se llama Artemio, es un xoloescuincle que se llama Artemio, y entonces este equívoco es lo que genera toda que existan unos diálogos que parecen disociados, pero que finalmente encuentran un sentido, ¿no? O sea, oiga señor, ¿usted de casualidad no ha visto arte? Y entonces el custodio, bueno, se descoce diciéndole, pero niña, si el arte es lo más alto del espíritu, y entonces le empieza a describir, y lo tienes frente a ti, ¿no? Entonces le empieza a describir a la Coatlicue, a la gran Coatlicue, y Ota está sorprendida y dice, ay, claro, se parece a la dragona Siegfried de mis cuentos, y su falda es como un laberinto, ¿no? Entonces ella ya empieza, justo desde el principio ya empieza a asociar, se empieza a distraer, y entonces empieza a crear su propio mundo, que es lo que yo creo que es el mundo interior, que ocurre en estos espacios que tú identificas, donde ella puede, ¿no? Empezarse a aventurar en su propia imaginación, porque además es un mundo de ensoñación. Al final yo no pude, por ejemplo, por un tema de derechos, integrar las ilustraciones con Leonora Carrington y con Remedios Varo, pero ese mundo surrealista, ese imaginario, es el imaginario que creo que hay en el mundo interior de la niña, que está como en un duermevela todo el tiempo, ¿no? Eso es precisamente lo que encontramos, y ahora me gustaría entrar a la parte de los museos. Son 9 locaciones, y sé que la Ciudad de México es de una de las ciudades, de los lugares que más museos hay. Más allá de preguntarte el por qué esos 9, me queda clarísimo que debió haber sido una decisión muy difícil tener que dejar fuera algunos para escoger estos 9. Mi pregunta va, ¿qué era lo que querías lograr con este trayecto de los 9? Porque yo ya los tengo enlistados para cuando me toque, me dé la oportunidad de ir a la Ciudad de México, yo me quiero aventar el tour que se aventó Ota y se aventó Artemio. ¿Qué quisiste lograr con este tour por esos 9 museos? Bueno, los 9 museos los escogí y efectivamente tuve que sacar muchos. Al principio yo había trazado un esquema, un mapa, donde elegí obras y museos cuando empecé a escribir el cuento, donde había muchos más. Por ejemplo, estaba el Anahuacalli, estaba el Museo de Arte Carrillo Gil. En Anahuacalli los invito a que vayan. No está aquí, pero bueno, hay una gran colección de xoloescuincles, ¿no? Y yo quería que pasara por ahí, y yo iba a terminar incluso la historia en el Dolores Olmedo. El Dolores Olmedo ahorita está cerrado, pero tiene una colección también de xolos. Hay xolos vivos y xolos en escultura. Entonces, al final lo que tenía que funcionar era la historia,
más allá de mi esquema o mi interés más académico, digamos, ¿no? Porque por mostrarles ciertas obras o por mostrarles cierto recorrido histórico, yo quiero entregarles a los niños la posibilidad de que encuentren que hay, ¿no? Que están estos periodos del arte, ¿no? Que existen estos periodos del arte en México, porque también esa información, al principio investigando, pues no hay ningún cuento, ningún libro que hable justamente de los periodos del arte, ¿no? Y de un recorrido del arte en México, ¿no? Entonces, mi primer interés fue ese, representar los periodos, después elegir, por supuesto, los espacios y las obras. Ahora, tuve que sacar muchos porque la historia, como les repito, tenía que funcionar, ¿no? O sea, tenía que ser redonda, tenía que redondearla y tenía que hacer que ocurriera, no, eso, un principio, un desarrollo, un clímax, una anagnórisis del personaje, que es el descubrimiento y un final, ¿no? Un desenlace. Entonces, la historia, digamos que la tuve que priorizar y darme cuenta que eso, que no estaba editando un libro, ¿no? Porque otra vez mi oficio estaba por encima de mí, que, repito, yo llevo más de 20 años haciendo libros, más no escribiéndolos, que es muy diferente. Entonces, claro, no estaba haciéndolo, estaba escribiéndolo. Entonces, el ejercicio fue completamente distinto, o sea, fue una experiencia que viví desde otro lugar, ¿no? Generalmente yo le corrijo los textos a los autores, yo coordino los libros, yo tengo las ideas con ellos, yo a veces incluso escribo también, pero no siendo Ekaterina, sino una escritora fantasma. Escojo el papel de los libros, decido qué tipo de proyecto voy a hacer, generalmente es con artistas, pero pues esta vez lo que hice fue escribir la historia, ¿no? Y todo el libro en su totalidad me gustó muchísimo, pero yo todos los libros hago como mi top 3, mi top 5 de momentos favoritos, y te quiero compartir cuál fue mi favorito de todos. Y si me permiten leer esta parte, y ahorita te voy a hacer una pregunta a ti sobre esto. Entendió entonces que el verdadero tesoro no estaba marcado en ningún mapa. En realidad, se encontraba dentro de ella. Era esa electricidad en el cuerpo que le provocaba curiosidades y deseos, el mismo impulso que le hacía correr sin parar, distraerse con frecuencia y soñar de un trayecto a otro mientras iba buscando a su amigo. En ese momento, supo que no podía renunciar a su búsqueda y sintió unas ganas inmensas de abrazar a Arte. Esta fue mi parte favorita, fue la parte que más me conmovió. Mi pregunta es, yo sé que este es un hijo tuyo, tú lo hiciste, yo sé que a ti te gusta, pero ¿cuál es tu parte favorita del libro? Difícil. Creo que sí la tengo identificada. Es una muy cercana a esta. Me gusta mucho esta también. Y me gusta por lo de la electricidad, ¿no? Porque finalmente estamos hechos de carne y hueso, ¿no? Y de sentimientos, sensaciones, y también momentos que explicar es muy complicado, ¿no? Entonces todo está en los sentidos y la experiencia, y eso es lo que le pasa a Ota, ¿no? A mí lo que más, digo, mi parte favorita es cuando Ota está desesperada, llega al Munal, es el Museo Nacional de Arte, no sé si ustedes lo ubican, está en el centro de la Ciudad de México. Tiene obras justo de los volcanes, del Dr. Atl, también de Nahui Olin, que es una de las obras que elegí para que Ota se reconociera, pero Ota llega al Munal ya muy cansada, viene de antropología, viene del castillo de Chapultepec, viene del Franz Mayer, ya entró a todos estos museos, ya corrió detrás de Artemio, ya persiguió un camión de bomberos, ya bajó a Reforma, ya no puede más, y entra al Munal, y un señor le dice un señor que está ahí en la sala, le dice que el arte está en la contemplación, que el arte no se toca, se ve, no se toca, le dice. Le dice, el arte puede estar en la mirada, niña, en la interpretación,
Pero aquí en estas salas no se toca ni se escucha, simplemente se contempla. No está disponible en claves ni en amigos imaginarios, no está para divertirnos, sino para hacernos pensar, ¿no? Entonces, este señor, que le dice el señor aburrido al final, porque es un pesado, le contesta, pues qué aburrido su arte. Al mío le gusta que le sobe la pancita, que le haga cosquillitas detrás de las orejas, que le jale la cola, le brillan los ojitos cuando me saluda. Como los ojos verdes de esta señora, que son los ojos de Nahui Olin, de una pintura, como los ojos verdes de esta señora que usted no me dejó escuchar. Digo, es mi parte favorita porque es aquí muy evidente, ¿no? ¿No? El cruce del diálogo entre la niña y el señor, que el señor le está hablando del significado del arte, y la niña está hablando de su perro, que quiere encontrar a su perro, que ya está harta, que ya está frita, y que verdaderamente el arte de este señor es aburridísimo. Pero en el fondo sí le está diciendo una verdad. O sea, qué arte tan aburrido, que no se toque, que se contempla. O sea, el mío está vivo. Y justamente eso es lo que yo les quiero decir a los niños. El arte está vivo. No es una cosa muerta, ni es un objeto de siglos o sea, esos objetos que encontramos en estos museos también están vivos, ¿no? O sea, no, nosotros les damos el significado, la interpretación. O sea, yo soy un amante justamente de los objetos, de los mercados de pulga y de los objetos viejos, porque son los que creo que tienen más vida, justamente, ¿no? Están como añejados, vivos, te cuentan una historia. Justamente cuando se encuentra en el museo, en el Jardín Escultórico del MAM, ve a los restauradores como extraterrestres, porque los restauradores, no sé si ustedes lo sepan, pero justamente para restaurar obras, pues se ponen unos trajes, ¿no? Completos como de astronautas, ¿no? Para no ensuciar, ¿no? las obras que están restaurando. Entonces ella los ve como astronautas y dice, ¡oh, ya regresó la pandemia, otra vez la amenaza del virus! Y ella se empieza a imaginar, ¿no? Que son unos astronautas y los extraterrestres. Y en realidad justo ese señor restaurador le dice a la niña, yo limpio y desentierro y encuentro los secretos de los objetos cuando los estoy limpiando, ¿no? Entonces, claro, le está contando, ¿no? Que hay una historia allá atrás, y otra vez regresa todo el tema del relato, ¿no? Los abuelos. Yo quería también retomar esta tradición oral, esta costumbre que tal vez estamos perdiendo ya cada vez más, de las historias que nos han contado los abuelos, que se han transmitido, y las abuelas, ¿no? Por generaciones. Los cuentos que les contamos a nuestros niños antes de que se duerman, ¿no? Porque creo que el relato y las narrativas son lo que nos construye a todos como personas, ¿no? Entonces eso va acomodando una historia y es lo que nos hace estar vivos, ¿no? Que el arte es justamente eso. Y hablando de la interpretación de los niños, yo tengo esta duda, porque uno como adulto entiende ciertos mensajes y llegar a tener ciertas dudas. Ahorita ya te hice unas preguntas, pero ¿qué preguntas te han hecho los niños o qué comentarios te han hecho los niños? A los niños han sido lo más increíble de todo esto. Es la experiencia más afortunada que he tenido y la más satisfactoria. Un niño en la Feria de Guadalajara me preguntó primero a mí que para mí qué significaba el arte. Y cuando le devolví la pregunta y le dije, ¿y a ti, Nicolás? Tenía 10 años. ¿Y a ti, Nicolás, para ti, Nicolás, qué significa el arte? ¿Qué es el arte, Nicolás? Y me dijo, pues un perro. Entonces, pero me lo dijo de verdad me respondió muy rápido y me lo dijo es obvio, es un perro. Y, por ejemplo, otra niña a quien le regalé el cuento, su abuela se le empezó a leer, una niña de 8 años, y su abuela se lo empezó a leer y le dijo, Sofía, vamos a leer este cuento por partes. Entonces, esta noche te voy a leer un rato y mañana otro. Entonces, al siguiente día, la niña se le acercó a la abuela y le dijo, abuela, te tengo que confesar algo. ¿Qué? Pues que ya me leí todo el cuento. Y le dice, ¿y qué te pareció? Pues ya quiero leer la segunda parte porque aquí dice que se van a ir a buscar a los volcanes. Y estaba muy entusiasmada. Entonces, la verdad es que los niños y las niñas han sido los más comprometidos con la historia. Y hay detalles que encuentran ellos en los que yo no había pensado, que la verdad es que, como les digo, he disfrutado muchísimo porque
porque son capaces de, ¿no? De ver lo que no ves, ¿no? En todo el cúmulo donde te haces una historia de que, ¿no? Que les estás contando algo, pero ellos ven otra cosa, ¿no? Entonces, creo que para ellos sí, finalmente ha sido una experiencia. O sea, sí ven la leyenda de los volcanes o ven la aventura del perro o se emocionan porque Ota ya lo encontró, no lo va a encontrar o sí se va a encontrar con él, ¿no? O sea, porque pues está esa adrenalina de va a llegar, ¿no? Pero hay un momento en el que se cruzan en el metro. Entonces, bueno, ellos se han emocionado conmigo, con la historia de arte. Y todos los cuentos para niños, la clave, además de la historia, entonces tiene que ser un buen trabajo en equipo, es las ilustraciones. ¿Cómo te involucraste tú con las ilustraciones? Hace un momento me dijiste, yo quería que tuviera estas ilustraciones y que fueran así, 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 así. ¿Cómo te involucraste tú en este proceso con tus ilustradores? Pues bueno, sí, justo para mí las ilustraciones eran muy importantes. Me aferré a que fuera un álbum ilustrado porque como les decía, es un cuento que para que lo lea un niño o una niña solo tiene que tener pues eso, unos 8 o 9 años, ¿no? Y que fuera un álbum ilustrado puede confundir un poco porque podría parecer que es más infantil, pero no lo es. Para mí el soporte visual era muy importante porque justo quería crear estas atmósferas a doble página donde a Ota le ocurren todas las cosas que le ocurren, ¿no? Por ejemplo, aquí está en el metro. Ota siempre, en todas las ilustraciones, siempre se ve más chiquita, ¿no? Este es la ilustración donde están no sé si ustedes conocen los vitrales de Bellas Artes, justamente los vitrales de Tiffany's que están ahí, que es justo los vitrales de los volcanes. Ella está ahí como en medio de un escenario, ¿no? Descubriendo lo que es el tesoro, o sea, el tesoro que estaba en su interior. Entonces, yo lo que quería era crear momentos atmosféricos donde los personajes se vieran envueltos en estos, pues, como escenarios, ¿no? Y donde ocurrieran las cosas. Y para mí no era suficiente con un apoyo visual nada más, ¿no? Ciertas imágenes y ya, sino que sí quería que los personajes se vieran, ¿no? Viviendo esos espacios también, ¿no? Aunque se ven chiquititos, por ejemplo, que es el Munal, aquí está chiquitita Ota entrando al Munal y de este lado se cruza con Artemio, no se ven. Artemio está persiguiendo al señor de los tacos de canasta porque además Artemio es un sinvergüenzo, está hambriento todo el día, lo único que quiere es comer, ya está harto de que no encuentra a Ota, pero además quiere un hueso y quiere encontrar el tesoro de huesos. Ese es el principal objetivo, ¿no? O sea, pues, los perros que son instintivos, ¿no? Lo que quieren es que los acaricies, que les den amor, que les des de comer y ¿no? Y divertirse. Entonces Artemio justamente va por ese objetivo. Pero y además hay otra cosa ahí que ocurrió, por ejemplo, con Artemio. Yo en Artemio pensé que fuera un perro xoloescuincle porque es simbólicamente para nuestra cultura en México, pues el xoloescuincle tiene muchos significados, ¿no? Y simbolismos. Pero hubo uno que me hizo descubrir una persona que me entrevistó, que es que el xoloescuincle es un perro que acompañaba en el inframundo a las almas de los muertos, ¿no? A viajar. Y finalmente Artemio está acompañando a Ota, está siendo el guía de Ota, de la niña, en su viaje de descubrimiento, ¿no? Ella está descubriendo algo y él la está acompañando. Yo lo escogí por los simbolismos y por los significados y por su representación, ¿no? Para nuestra cultura, pero no había pensado en esa guía, ¿no? En que es un guía al final, ¿no? Que lleva a la niña a tener ese viaje de descubrimiento. Mira, ¿cómo no se me ocurrió ese dato? Está bien interesante. Y la verdad es que me encantaría seguir platicando del libro. Yo en Egoísta solamente estoy haciendo preguntas, pero quisiera darle la oportunidad al público, si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta. Aquí tenemos a la autora, aproveche, porque no va a estar aquí todos los días. No sé si alguien levante la mano si quiere hacer algún comentario. Si no, yo me puedo seguir agarrando preguntas. Allá atrás.
Ahorita te lo cambiamos. Sí. Particularmente, bueno, la historia suena muy interesante, pero particularmente me gustaría saber un poco cuál fue la dinámica entre la historia y la ilustración, ¿no? También, o sea, cómo conjugaron estas ideas para que al final el libro fuera, pues, historia e ilustración, ¿no? Sí, justo yo, una vez que tuve el primer guión, no, ni siquiera el primer guión, el primer esquema, digamos, es que como que hice como cuadros con las acciones que estaban ocurriendo en mi historia, antes de ponerme a escribirla ya tuve un primer acercamiento con con la ilustradora, antes que con el ilustrador, y le conté mi idea. Ay, esa fui yo, ¿no? Le conté mi idea y entonces le dije, yo quiero hacer quiero que haya un momento de tensión entre el dibujo y lo real, ¿no? Yo quería como que eso ocurriera en el trabajo de las ilustraciones. Al final fue otra cosa. Ellos son animadores también, entonces por eso es como muy cinematográfico también su trabajo, y cada ilustración tiene un registro, una técnica distinta. Entonces, esa fue mi primera conversación con ellos. Después bajé el primer guión y a partir de ahí fue que empezamos a trabajar, digamos, en conversaciones de cómo íbamos a desarrollar las imágenes para que acompañaran la historia. Y algo bueno, el que intentamos y que aquí de alguna manera se ve era como eso, como integrar elementos realistas y también de dibujo, ¿no? Entonces, con la técnica de dibujo, yo todavía lo hubiera llevado, bueno, los tres lo hubiéramos llevado más a fondo, pero ya no tuvimos tiempo, ¿no? de cocinarlo. Por eso les digo que a mí me arrancaron el libro de las manos, porque claro, yo soy la que suelo hacerle eso a los autores y a los ilustradores, de ya va, tenemos que acabar. Y me lo hicieron ahora a mí, pero la verdad es que estuvo bien logrado. O sea, yo creo que esas conversaciones fueron importantes porque justamente le dan a la historia, pues estos momentos. Para mí era bien importante, por ejemplo, este primer momento en el Museo de Antropología, cuando Ota está jugando con Artemio a aventar. Todas las mañanas van al Museo de Antropología y ellos juegan a que Ota le avienta una carnaza a Artemio, y juegan a que se la avienta una y otra vez. Y para mí era importante pues que se viera la Ciudad de México, los voladores de Papantla, ustedes los han visto, ¿no? Y que siempre están en la explanada del museo. También quería estos reguiletes que venden, ¿no? Es una parte que no quedó en la historia, pero Ota se distrae de Artemio porque se queda mareada viendo los colores del reguilete, y porque le gusta marearse, ¿no? Cuando los ve, ¿no? Cuando ve el reguilete girar. Entonces, bueno, como te decía, sí, al final la comunicación con los ilustradores fue fundamental para ver qué ocurría, ¿no? Con la historia. Tal vez en un segundo momento yo haría más a Artemio, le haría más close-ups a Ota, pero bueno, como les digo, una historia no se acaba y además hay que soltarla, y como dice Ivette, dejar que sea de los demás, que la lectura sea de ustedes, ¿no? De que el cuento ya le pertenece a alguien más y ya soltarlo, porque si no, pues no, nunca lo dejas, ¿no? Gracias, sí. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacerte una pregunta, digamos tarde, no conozco bien la historia, pero por lo que estás platicando me parece muy interesante todo lo que desarrollaste. Te quiero hacer una pregunta de carácter técnico, que no tiene que ver mucho con tu historia. Por ejemplo, yo sé que para para poder publicar, tú tienes que tener un registro de autor, ¿o no? No necesariamente, porque, bueno, mi duda es esta, ¿no? Porque yo escribí algo para niños, pero no lo he concluido, y tengo
por un lado tengo el texto ya registrado y por otra parte los dibujos que son alusivos al cuento, a la historia, no están registradas junto con el cuento, ¿no? Están separadas. Y entonces yo lo que quería era ver si tú tenías alguna experiencia sobre eso. Pues sí, o sea, sí, no tienes que tener el registro para, o sea, una vez que, si tú, este manuscrito que tienes, que ya lo tienes registrado, un sello editorial o un editor se interesa por tu historia y por producir tu publicación, no es necesario que tengas registradas las imágenes, sino que ya tu historia y tus imágenes, ya en el momento en el que se publica, ya, digamos, se pide un registro, obviamente el número ISBN, que son tus derechos como, ¿no? Como los derechos de autor, pero no es necesario que tengas todo registrado para publicar tu historia. Más bien tienes que justamente, pues eso, compartirla, socializarla con sellos editoriales o editores que puedan estar interesados en producir tu libro y hacer una tirada, ¿no? O tú misma también se puede, o sea, yo también estoy en ese otro mercado, en este otro nicho. Yo hago los libros para el museo, por ejemplo, pues tienen un nicho de mercado muy específico, ¿no? Es arte contemporáneo además, entonces digamos que ahí se angosta muchísimo ¿no? el espectro. Y también se puede publicar de forma independiente. Lo que pasa es que, claro, lo tienes que financiar tú, pero eso también es una posibilidad, o sea, se puede hacer de las dos maneras. Pero dime, ¿y el museo es el de Antropología e Historia? No, el museo donde yo trabajo, no, es el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Yo trabajo en CEU, es el museo que está ahí en la explanada del Centro Cultural, el MUAC, exactamente. ¿Y si se acerca uno al MUAC, podría ser que obtuviera algún patrocinio? No, el MUAC no publica, solo publica pues, su colección, ¿no? Porque pues, es una institución que también tiene para estos también pues, los recursos, cuenta con ciertos recursos, pero hay manera de acercarse sí a publicaciones de la UNAM o publicación, también hay muchos sellos a los que se puede uno acercar para ver si es posible que te publiquen un libro. Qué interesante, muchas gracias. No, de nada. Gracias, muy amable. Tenemos unos minutos para alguien más. Aquí con la señora enfrente. Gracias. Mi nombre es Araceli Jiménez de la librería La Nave de Lulio, aquí en Ensenada. Y te felicito porque ahorita que te estaba escuchando, me llevaste de la mano hasta la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México y estoy viviendo aquí en Ensenada. Los museos que nos estás platicando son de vital importancia que los conozcamos acá en la frontera, pero también en las comunidades indígenas del centro de la península, Guerrero Negro, Baja California Sur. ¿Por qué? Porque allá no hay, nada más por eso. La historia que nos platicas es sumamente importante también porque vas describiendo, vas desmenuzando el arte con diferentes íconos, ¿no? Entonces, pues te felicito, quisiera tener tu libro en mi librería, te invito para que también hagamos ese puente cultural que a mí me interesa hacer desde la Ciudad de México a la península de Baja California y bajarnos a Baja California Sur, porque ese puente es muy importante para que el arte se conozca en todo México, no nada más se quede centralizado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias. Yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo hiciste la distancia? No he leído el libro, pero por lo que nos contaste, la distancia del Castillo de Chapultepec al Museo de Antropología y todos los museos que recorres, para una niña de 12 años recorrerlo en un día es extenuante. Para nosotros también. Sí, o sea, para nosotros también, pero para ellos más. ¿Cómo fue que pensaste en esa distancia? Si fue un recorrido en un día, yo sé que es un cuento, no tiene importancia, pero a lo mejor para los adultos, yo pensé ahorita, dije, híjole, una niña desde
el que soy Chapultepec, el Museo de Antropología. Y como fuiste mencionando todo el recorrido, ¿cómo imaginaste, cómo visualizaste esa distancia? Pues al principio, haces una gran pregunta porque fue una de las cosas de las que me tuve que desprender al principio, justamente porque decía, ¿y entonces qué línea de metro va a tomar? Y entonces si toma el metrobús, ¿de qué calle a qué calle va a ir? Yo tenía muy estudiado todo eso, pero claro, no era un día, ¿no? O sea, era una locura. Yo pensé, yo estoy agotada nada más. Y luego por esto también sacaba museos porque decía, claro, ¿y cómo va a llegar hasta acá? Y los voy a perder. Y entonces después, de pronto otra vez regresé y me dije, a ver, Ekaterina, es un cuento, es ficción y vas a descansar en eso para que justamente ocurra algo. Aquí hay un cuento que yo les estoy contando, pero por supuesto, por ejemplo, hay otra cosa que no está en el museo, en el MUNAL, no existe la Nahui Olin que yo les pongo aquí, que se encuentra otra. Sí tienen Nahui Olin, tienen el retrato de Nahui Olin, pero no, esta es de una colección privada y esta se la hace Santoyo a Nahui, que es la de los ojos espaciales. Pero para mí era fundamental que el reconocimiento fuera, o sea, que su momento de anagnórisis fuera con esta mujer, con estos ojos, porque es la mujer de los ojos espaciales, ¿no? Entonces, en el MUNAL hay Nahuis, pero no está esta Nahui, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo, o sea, el recorrido de las 9 paradas en un día, no lo vayan a hacer, por favor. O sea, es una invitación, por supuesto, y puse las 9 paradas sin no quisimos poner las páginas web, porque de lo que se trata es de ir a ver los museos, ¿no? Entonces, sí hagan las 9 paradas, pero en distintos días, porque además es extenuante. La Ciudad de México, ya Antropología y Castillo de Chapultepec, ya, bueno, si llegan al Franz, suficiente. Está el Museo, ¿no?, de Artes Populares, ¿no? Entonces, el centro es un lugar muy demandante, muy, muy denso, ¿no? O sea, pesado. Entonces, la respuesta es, al final me aboqué me descanso en que es una historia, es una ficción, que es un recorrido de un día, que sí intenté que estuviera apegado a una realidad de horas y de trazos urbanos, ¿no? Pero imposible, o sea, era imposible, no iba a poder ocurrir eso, ¿no? Esa magia si yo me clavaba con todo eso, porque además todos esos datos nada más le iban a hacer ruido a la historia. Gracias. Ya, yo acá tengo un comentario. Pues te felicito mucho por tu libro. Se ve muy atractivo y pues es una gran cosa acercarnos a los museos, en particular a los niños, pero si es un buen libro para niños, va a ser un buen libro para todas las edades, ¿no? Porque es un poco difícil clasificar los libros, la literatura para niños, porque finalmente pues todos terminamos disfrutándolo. Y me parece que es buenísima tu idea y que nos va a invitar a conocer esos museos. A quienes no los conocemos todos, pues las redes también nos ayudarán a darle más profundidad, ¿no?, a la lectura. Y creo que es una invitación para que quienes no los conocen, cuando vayan a la Ciudad de México, también los visiten. Pero sí haría una... tal vez sí, bueno, no sé hasta dónde sea necesario, porque ahora todos entramos y salimos de las redes, pero sería interesante alguna liga, tal vez para otra edición, porque pues la mayoría de los mexicanos no vivimos en la Ciudad de México, y entonces creo que si hay por ahí una como invitación, que de hecho ya está implícita, a conocer esos museos un poquito más en las redes, los vamos a querer buscar físicamente cuando estemos en la Ciudad de México, me parece, ¿no? Y bueno, pues te felicito mucho, nos hace mucha falta este tipo de libros. En la literatura infantil y juvenil mexicana, digamos, y tal vez también hispanoamericana, no hay muchos libros que nos acerquen a los museos. Y te felicito mucho por aportar en ese género, ¿no? Muchas gracias. Ay, no, gracias a ti por el comentario y gracias por la sugerencia. Y la voy a continuar porque abrí un perfil en Instagram, se llama ¿Dónde está Arte?, justamente, pero claro, como llevo las redes también de mi museo y las he abandonado un poco, de lo que se trataba era de poner las 9 paradas con el libro, ¿no? Bellas Artes, Franz Mayer, y a los perros también
con el libro. Pero esto que tú dices es importante, ¿no? Darle como seguimiento a los museos de la ciudad de los que está hablando Arte y hacer una especie de, ¿no? De guía, o sea, que sí, eso tenga continuidad, ¿no? Que siga vivo. Y sí, lo voy a revivir. Gracias. Listo, pues muchísimas gracias y una disculpa por el error al principio con su presentación. Y veo, digo, ahorita paso con usted, ya adquirí mi libro. Le recordamos a todos que de este lado está Librería Ramírez apoyándonos con la venta de los libros de los autores para que también disfruten la historia y nos ayuden a encontrar arte. Y veo que es alérgica al frío. Gracias por traernos al sol, porque justamente empezó y salió el sol. Entonces, invito a la doctora Miriam Álvarez Mariscal, jefa del Departamento de Apoyo a la Extensión de la Cultura y la Vinculación y la coordinadora de la Feria Internacional del Libro aquí en Ensenada, para que nos ayude a entregar las constancias que leen de la siguiente forma. Adelante, doctora. Universidad Autónoma de Baja California, Coordinación General de Extensión de la Cultura y Divulgación de la Ciencia, Departamento Editorial Universitaria, otorga la presente constancia a la doctora Ekaterina Álvarez por su invaluable participación como presentadora del libro ¿Dónde está el arte?, en el marco de la 25ª Feria Internacional del Libro UABC Ensenada, marzo de 2024, por la realización plena del CEP, y firman la maestra Vanessa Verdugo González, coordinadora general de Extensión de la Cultura y Divulgación de la Ciencia, y la maestra Laura Figueroa Lizárraga, jefa del Departamento de Editorial Universitaria, y la constancia lee igual para Ivette Landeros como moderadora del foro. Gracias. Antes de entregarles la constancia, las quiero felicitar a las dos. Y Caterina, tu nombre es diferente, ¿verdad? Es Catalina en ruso. Es Ekaterina. O sea, ¿en ruso? Es que yo nací en la Unión Soviética. Ah, ok. Y entonces, cuando era Unión Soviética todavía, y mi nombre es Catalina, pero en ruso es Yekaterina, como Caterina o como Catherine o como, ¿no? Es el mismo nombre, pero es Catalina. Ah, ok, entonces Ekaterina. Ekaterina. Está muy bonito. Bueno, te quiero felicitar por la UABC, por parte de la UABC, por tu libro. Perdón, pero aparte, ahorita que te escuchaba, decía, ay, se me antoja de cuentacuentos. ¿Verdad? Porque tiene un ánimo y un entusiasmo que la verdad que te va llevando. Muchas felicidades, me encanta tu libro. Creo que igual que Adalberto lo vamos a obtener, ¿verdad? Para que nos lo firmes. Y te quiero desear el mejor de los éxitos en tus demás proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme también.